El combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli. Capítulo 43. Cuán poderosa sea en nosotros nuestra mala inclinación y la instigación del demonio para inducirnos a juzgar temerariamente del prójimo y del modo de hacerles resistencia. La vanidad y propia estimación producen en nosotros un desorden más perjudicial que el juicio temerario, el cual nos hace concebir y formar una baja idea del prójimo. Como este vicio nace de nuestra soberbia, se sustenta y fomenta también con nuestra soberbia, y a la medida que crece y se aumenta en nosotros, nos hacemos presuntuosos y vanos, y susceptibles de las ilusiones y engaños del demonio, porque venimos a formar insensiblemente tanto más alta opinión de nosotros mismos, cuanto es más baja la que concebimos de los otros, persuadiéndonos a que nos hallamos libres de las imperfecciones que les atribuimos. Cuando el enemigo de nuestra salud reconoce en nosotros esta maligna disposición, usa de todos sus artificios para hacernos vigilantes y atentos en observar y examinar los defectos ajenos. No es creíble cuánto se esfuerza a ponernos y representarnos cada instante delante de los ojos algunas ligeras imperfecciones de nuestros hermanos, cuando no puede hacer que observemos defectos graves y considerables. Pero pues este astuto enemigo es tan solícito de nuestra ruina y tan aplicado a nuestra perdición, no seamos nosotros menos vigilantes y atentos en descubrir y combatir sus lazos. Apenas te represente algún vicio o defecto del prójimo, procura desechar este pensamiento, y si continuara en persuadirte y solicitarte a formar algún juicio injurioso, guárdate de escuchar sus sugestiones malignas. Considera que tú no tienes la autoridad necesaria para juzgar y que aun cuando la tuvieras, tú no eres capaz de formar juicio recto, hallándote cercano de infinitas pasiones y muy inclinado a pensar mal de la vida y de las acciones de los otros sin justa causa. Para remediar eficazmente un mal tan peligroso, te advierto que tengas tu espíritu enteramente ocupado de tus propias miserias, porque hallarás tantas cosas que corregir y reformar dentro de ti mismo, que no tendrás tiempo ni gusto para pensar en las de tu prójimo, o no pensarás en ellas, sino en el orden de una santa y discreta caridad, fuera de que si te ocupas en considerar tus propios defectos, curarás fácilmente los ojos interiores del alma de cierta especie de malignidad, que es la fuente y origen de todos los juicios temerarios. Porque quien juzga sin razón que su hermano está sujeto a algún vicio, puede pensar de sí mismo con fundamento que padece el mismo defecto, pues siempre juzga un hombre vicioso que los demás con sus semejantes. Todas las veces, pues, que te sientas pronto y dispuesto a condenar ligeramente las acciones de alguna persona, te debes vituperar interiormente a ti mismo y darte esta justa reprensión. Oh ciego y presuntuoso, ¿cómo eres tú tan temerario que te atreves a censurar las acciones de tu prójimo, cuando tienes los mismos y aún más graves defectos? Así, convirtiendo contra ti mismo tus propias armas, en lugar de herir y ofender a tus hermanos, curarás tus propias llagas. Pero si la falta que condenamos es verdadera y pública, excusemos por caridad al que la ha cometido. Creamos que tiene algunas virtudes ocultas que por ventura no hubiera podido conservar si Dios no hubiera permitido en él esta caída. Creamos que un pequeño defecto que Dios le deje por algún tiempo acabará de destruir en él la estimación y buen concepto en que se tiene a sí mismo, que siendo menospreciado se hará más humilde y que por consiguiente su ganancia será mayor que su pérdida.
Mas si el pecado es no solamente público, sino enorme, si el pecador es impertinente, endurecido y obstinado, levantemos nuestro espíritu al cielo, entremos en los secretos juicios de Dios, consideremos que muchos hombres después de haber vivido largo tiempo en la iniquidad, han venido a ser grandes santos, y que otros al contrario que habían llegado al grado más sublime de la perfección, han caído infelizmente en un abismo de desórdenes y de miserias. Con estas reflexiones comprenderás, hijo mío, que no debes temerte menos a ti mismo que a los demás, y que si sientes en ti inclinación y facilidad a juzgar favorablemente del prójimo, el Espíritu Santo es quien te da esta feliz inclinación, y que al contrario, cualquier desprecio, aversión o juicio temerario contra el prójimo nace únicamente de la propia malignidad y de la sugestión del demonio. Si alguna imperfección, pues, o defecto ajeno hubiera hecho en ti alguna impresión, no descanses ni sosiegues hasta tanto que le hayas desterrado enteramente de tu corazón. Capítulo 44 de la oración. Si la desconfianza de nosotros mismos, la confianza en Dios y el buen uso de nuestras potencias son armas necesarias en el combate espiritual, como hasta aquí se ha mostrado, la oración, que es la cuarta cosa y arma propuesta, es más indispensable y precisa, pues por la oración obtenemos de Dios no solamente las virtudes, sino generalmente todos los bienes de que tenemos necesidad. Este es el canal por donde se nos comunican todas las gracias que recibimos del cielo. Con la oración, si la ejercitas como debes, pondrás la espada en mano de Dios, para que combata por ti y te alcance la victoria. Para servirnos como conviene de un medio tan esencial y tan importante, conviene que observemos las reglas siguientes. En primer lugar, debemos tener un verdadero deseo de servir a Dios con fervor, y en el modo que le es más agradable. Este deseo se encenderá fácilmente en nuestro corazón si consideramos tres cosas. La primera, que Dios merece infinitamente ser servido y adorado a causa de la excelencia de su ser soberano, de su bondad, de su hermosura, de su sabiduría, de su poder y de todas sus perfecciones inefables. La segunda, que este mismo Dios se hizo hombre y trabajó continuamente por el espacio de 33 años por nuestra salud, y curó con sus propias manos las llagas horribles de nuestros pecados, ungiéndolas y lavándolas no con aceite y vino, sino con su sangre preciosa y su carne purísima, toda despedazada con los azotes, con las espinas y con los clavos. La tercera, que nada nos importa tanto como el guardar su ley y cumplir todas nuestras obligaciones, pues este es el único medio de hacernos señores de nosotros mismos, victoriosos del demonio e hijos de Dios. Lo segundo, debemos tener una fe viva y una firme confianza de que Dios no nos negará los auxilios necesarios para servirle con perfección y para obrar nuestra salud. Una alma llena de esta santa confianza es como un vaso sagrado, donde la divina misericordia derrama los tesoros de su gracia. Y cuanto mayor es la confianza, tanto mayor es la abundancia de las bendiciones celestiales que atrae sobre sí con la oración. Porque ¿cómo será posible que un Dios, a quien nada es difícil, deje de comunicarnos sus dones cuando su bondad misma nos solicita y persuade a que se lo pidamos, y nos promete su Santo Espíritu como se lo pidamos con fe y con perseverancia? Lo tercero, debemos entrar siempre en la oración por solo el motivo o fin de hacer lo que Dios quiere, y no lo que nosotros queremos, de manera que no hemos de aplicarnos jamás a este santo ejercicio, sino solamente porque Dios nos lo manda,
ni debemos desear ser oídos, sino en cuanto fuere de su divino beneplácito. En fin, nuestra intención ha de ser unir y conformar nuestra voluntad con la divina, sin pretender jamás inclinar la divina a la nuestra. La razón es porque nuestra voluntad, como inficionada y pervertida del amor propio, yerra muchas veces y no sabe lo que pide, pero la voluntad divina no puede errar, siendo esencialmente justa y santa, y así debe ser la regla de cualquier otra voluntad. Tengamos pues particular cuidado de no pedir a Dios sino las cosas que son de su agrado. Y si hubiera algún motivo o fundamento para temer que lo que deseamos no es conforme a su voluntad, no se lo pidamos sino con una entera sumisión a las órdenes de su providencia. Pero si las cosas que deseamos alcanzar no pueden dejar de serle agradables, como las virtudes, pidámoslas más por agradarle y por servirle que por cualquier otra consideración, aunque sea muy espiritual. Lo cuarto, si deseamos obtener lo que pedimos, conviene que nuestras obras se conformen con nuestras palabras. Conviene que antes y después de la oración procuremos con todas nuestras fuerzas hacernos dignos de la gracia que deseamos alcanzar, porque el ejercicio de la oración debe andar siempre unido y acompañado con el de la mortificación interior, pues sería tentar a Dios pedir una virtud y no aplicar los medios para conseguirla. Lo quinto, antes de pedir a Dios cosa alguna, debemos darle muy rendidas gracias por todos los beneficios que hemos recibido de su bondad. Podremos decirle: Señor y Dios mío, que después de haberme creado, me has redimido por tu misericordia y me has librado infinitas veces del furor de mis enemigos. Ayúdame y socórreme ahora, y olvidando mis ingratitudes pasadas, no me niegues la gracia que te pido. Y si cuando deseamos obtener alguna virtud en particular, fuéramos tentados del vicio contrario, no dejemos de alabar y bendecir a Dios por la ocasión que nos da de ejercitar esta virtud, porque ¿no es este, hijo mío, un favor pequeño? Lo sexto, como la oración recibe toda su eficacia y fuerza de la suma bondad de Dios, de los méritos de la vida y de la pasión de su unigénito Hijo, y de las promesas que nos ha hecho de oírnos, podremos concluir siempre nuestras peticiones con alguna de las oraciones siguientes. Yo te pido, Señor, que por tu divina misericordia me otorgues esta gracia. Concédeme por los méritos de tu unigénito Hijo lo que te pido. Acuérdate, Dios mío, de tus promesas y escucha mis ruegos. Algunas veces podremos pedir también las gracias que deseamos por los méritos de la Virgen Santísima y de los santos, porque es grande el poder que tienen en el cielo y Dios se deleita de honrarlos a proporción del honor y gloria que le han dado en el curso de su vida mortal. Lo séptimo, conviene también perseverar en este ejercicio, porque el Todopoderoso no puede resistir a una humilde perseverancia en la oración, pues si la importunidad de la viuda del Evangelio pudo doblar y vencer la dureza de un juez inicuo, ¿cómo podrán nuestros ruegos dejar de mover un Dios infinitamente bueno? Y así, aunque el Señor tarde en oírnos y nos parezca que no quiere escucharnos, no debemos perder la confianza que tenemos en su infinita bondad, ni dejar de continuar la oración, porque su divina majestad tiene en un grado infinito todo lo que es necesario para poder y para querer enriquecernos y colmarnos de sus beneficios. Y si de nuestra parte no hubiera alguna falta, podremos estar ciertos y seguros de que obtendremos infaliblemente la gracia que le pedimos, u otra que nos sea más útil y provechosa, y por ventura ambas gracias juntamente. Sobre todo debemos estar siempre advertidos en este punto, que cuanto más nos parezca que el Señor no nos escucha ni admite nuestros ruegos, tanto más debemos de procurar humillarnos y concebir menosprecio y odio de nosotros mismos,
Pero en esto, hijo mío, debemos gobernarnos de suerte que, considerando nuestras miserias, no perdamos jamás de vista su divina misericordia, y que en lugar de disminuir nuestra confianza, la aumentemos en nuestro corazón sobre el fijo conocimiento de que cuanto más viva y constante fuera en nosotros esta virtud, cuando se haya combatida, tanto mayor será nuestro merecimiento. Finalmente, no dejemos jamás de dar a Dios humildes y rendidas gracias. Alabemos y bendigamos igualmente su sabiduría, su bondad y su caridad. Ya nos niegue o ya nos conceda la gracia que le pedimos. Y en cualquier suceso procuremos conservarnos siempre tranquilos, contentos y enteramente rendidos a su providencia. Capítulo 45. ¿Qué cosa es oración mental? Oración mental es una elevación del espíritu a Dios, con actual o virtual súplica de lo que deseamos. La actual se hace cuando con palabras mentales se pide a Dios alguna gracia en esta o semejante forma. Señor y Dios mío, concédeme esta gracia a honor y gloria tuya. O de este otro modo. Dios mío, creo firmemente que será de tu agrado y de tu gloria que yo te pida y alcance esta gracia. Cúmplase, pues, en mí tu divina voluntad. Cuando te hayes combatido de tus enemigos, orarás así. Ayúdame presto, Dios mío, para que no me rinda a mis enemigos. O de este modo. Dios mío, refugio mío, fortaleza mía, pues ves mi fragilidad y flaqueza, socórreme prontamente para que no caiga. Si continuara la batalla, continúa en orar de la misma forma, resistiendo siempre animosamente al enemigo que te hace la guerra. Después que hubieras pasado lo fuerte del combate, vuélvete al Señor y pidiéndole que considere de una parte las fuerzas de tu enemigo y de la otra tu suma flaqueza, le dirás: ves aquí, Señor, tu criatura, ves aquí la obra de tus manos, ves aquí el alma que tú has redimido con tu preciosa sangre. Mira cómo tu enemigo la procura robar para perderla. A ti, Dios mío, recurro, en ti solo pongo mi confianza, porque tú solo eres infinitamente bueno, infinitamente poderoso. Tú conoces mi debilidad y la prontitud con que caeré en manos de mis enemigos, sin el socorro de tu gracia. Ayúdame, pues, oh dulce esperanza mía, única fortaleza de mi alma. La súplica virtual se hace cuando elevamos nuestro espíritu a Dios para obtener alguna gracia, representándole nuestra necesidad, sin decir ni hacer otra consideración, como cuando yo elevo la mente a Dios y en su presencia reconozco que de mí mismo no soy capaz de defenderme del mal ni de obrar el bien, y encendido de un ardiente deseo de servirle, fijo la vista en su bondad esperando su socorro con humildad y confianza. Este conocimiento de mi flaqueza, este deseo de servir a Dios y este acto de fe, producido en su divina presencia, es una oración que virtualmente pide lo que necesito. Y cuanto más puro fuera el conocimiento, cuanto más abrazado el deseo y cuanto más viva la fe, tanto mayor será la eficacia de la oración para obtener la gracia que deseo. Hay también otra especie de oración virtual más reducida y breve, la cual se hace con una simple vista del alma, que expone a los ojos del Señor su indigencia para que la socorra. Y esta vista no es otra cosa que un tácito recuerdo y súplica de aquella gracia que antecedentemente le hemos pedido. Es necesario, hijo mío, que te acostumbres a esta especie de oración y que te la hagas muy familiar para servirte de ella, en cualquier tiempo y lugar, porque la experiencia te mostrará que así como no hay cosa más fácil,
Así no hay cosa más útil ni más excelente. Capítulo 46. De la oración por vía de meditación. Si quieres detenerte en este santo ejercicio de la oración por algún espacio de tiempo, como por media hora o por una hora entera, añadirás la meditación de la vida y pasión de Jesucristo, aplicando siempre sus santísimas acciones a la virtud que deseas adquirir. Como por ejemplo, si deseas obtener la virtud de la paciencia, meditarás en algunos puntos del misterio de los azotes. El primero, como después de haber dado Pilato la sentencia, fue el Señor arrebatado con violencia por aquellos ministros de la iniquidad y llevado con gritos y baldones al lugar destinado para la flagelación. El segundo, como con impaciente y apresurada rabia, le despojaron aquellos crueles verdugos de todos sus vestidos, quedando descubiertas y desnudas a la vista de aquel ingrato pueblo sus purísimas carnes. El tercero, cómo aquellas inocentes manos, instrumentos de su piedad y misericordia, fueron atadas a una columna con ásperos cordeles. El cuarto, cómo aquel sagrado y honestísimo cuerpo fue azotado por los verdugos con rigor tan inhumano que corrió su divina sangre por el suelo, resbalándose en muchas partes con abundancia. El quinto, cómo los golpes continuos y repetidos en una misma parte aumentaban y renovaban sus llagas. Mientras medites sobre estos puntos o sobre otros semejantes, propios a inspirarte el amor de la paciencia, aplicarás primeramente tus sentidos interiores a sentir con la mayor viveza que puedas los dolores incomprensibles que sufrió el Señor en todas las partes de su sacratísimo cuerpo y en cada una en particular. De aquí pasarás a las angustias de su alma santísima, meditando profundamente la paciencia y mansedumbre con que sufría tantas aflicciones, sin que jamás se apagara aquella ardiente sed que tenía de padecer nuevos tormentos por la gloria de su Padre y por nuestro bien. Considérale después encendido de un vivo deseo de que tú sufras con gusto tus aflicciones, y mira cómo, vuelto a su eterno Padre, le ruega que te ayude a llevar con paciencia no solamente la cruz que entonces te aflige, sino todas las demás que quisiera enviarte su providencia. Movido de estas tiernas y piadosas consideraciones, confirma con nuevos actos la resolución en que estás de sufrir con ánimo paciente cualquier tribulación. Después, levantando tu espíritu al Padre Eterno, dale rendidas gracias de que haya enviado al mundo a su unigénito Hijo, para que padeciera tan crueles tormentos y para que intercediera por ti. Pídele, en fin, que te conceda la virtud de la paciencia por los méritos y por la intercesión de su Santísimo Hijo. Capítulo 47. De otro modo de orar por el camino de la meditación. También podrás orar y meditar de esta otra manera. Después que has considerado atentamente las penas de tu divino Salvador y la alegría con que las toleraba, pasarás de la consideración de sus dolores y de su paciencia a otras dos consideraciones no menos necesarias. La una será de sus méritos infinitos, la otra del contento y gloria que recibió su eterno Padre, de la puntual y perfectísima obediencia con que puso en ejecución sus divinos decretos. Ambas cosas representarás humildemente a su divina majestad, como dos razones poderosas para obtener la gracia que deseas. Esto mismo podrás practicar no solamente en todos los misterios de la pasión del Señor, sino también en todos los actos interiores o exteriores que su majestad hacía en cada misterio. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de El Combate Espiritual. Te invito a que continúes viendo más videos, más audiolibros en nuestro canal de Misión Rúa y a que te suscribas y le des like
comentes y compartas estos videos. Muchas gracias y bendiciones en la divina voluntad.